Reciba un cordial saludo. El presente proyecto propone una metodología para reducir el costo por inventario de componentes críticos o repuestos críticos. Esta metodología utiliza distribuciones de probabilidad y un algoritmo de optimización. Puede ser empleado en todo lo que es maquinaria pesada, como también componentes de planta. Para ello vamos a tener que trabajar en sinergia con la área de logística, ¿no? Por ejemplo, ahí nos menciona Sun Tzu que la única forma para poder vencer al enemigo es que todo el mando militar, tanto el área de logística como el área de mantenimiento mina, deben tener una sola intención. En un estudio realizado a 80 empresas mineras, se identificó que una forma para volverlas más eficientes vendría a ser el tema de reducir los inventarios a través de una buena gestión óptima de operaciones. Cuando nos referimos a componentes, nos estamos refiriendo también a lo que son los repuestos críticos. Estos componentes mayores son bastante costosos y influyen mucho en las operaciones de mina. Nos vamos a enfocar en esos componentes. Si tendríamos una camioneta y la alquilásemos, por ejemplo, en $100 el día, si que fallase alguno de sus componentes o repuestos críticos, dejaríamos de percibir esa cantidad. En el caso de un camión de gran minería, dependiendo de lo que acarrea, podría estar entre $2.500 la hora si es que este equipo está detenido por falla de alguno de sus sistemas o componentes. Y en el caso de una pala, podría estar en aproximadamente $44.000. Eh, si tenemos una flota de maquinaria pesada, y el área de logística necesita saber cuántos motores debe tener en stock, cuántos cilindros hidráulicos, bombas o componentes mayores, viendo de que tiene que reducir los costos y tiene presupuestos ajustados, entonces tiene un gran reto. Para ello es subir la satisfacción de los clientes, en este caso será un cliente interno, bajar los inventarios y por consiguiente tenemos presupuestos muy ajustados. El objetivo general será el de optimizar los componentes críticos. Vamos a reducir los costos y vamos a mejorar la disponibilidad mecánica respecto al tema de componente mayor. Y un objetivo específico es modelar matemáticamente y no indicar, por ejemplo, si tenemos 6 palas, ¿cuántos motores deberíamos de tener? ¿Dos? ¿Uno? No es al azar, sino con una metodología y de manera matemática. Para ello vamos a necesitar qué equipos se va a trabajar. Con la información que tenemos, se tiene dos tipos de modelos de excavadoras y necesitamos tener sus datos, data de vida de los componentes, horas de intercambio. Vamos a trabajar con Excel y para hacer algunas comprobaciones se podría también utilizar el Minitab. El primer paso va a ser escoger de manera cualitativa qué modelo de equipo vamos a trabajar. Si ustedes observan, en la gráfica hay el modelo X2500 que realiza otro tipo de labores y la X5500 está directamente en la zona de producción, cargando a los camiones. De manera cualitativa sería nuestro equipo a trabajar. De manera cuantitativa, si tenemos los indicadores de disponibilidad, podríamos identificar en esta gráfica que la 2500 en algunos momentos está dentro de los rangos permitidos y la 5500 también está dentro de los rangos permitidos. Podemos hacer una suavización de estas gráficas y podríamos obtener la siguiente mejora, que vendría a ser que la pala X5500 se encuentra por debajo de lo que exige en este caso esta operación. Vendría a ser el primer equipo a trabajar. El siguiente paso será de este equipo, la X5500, qué componentes vamos a hacer el estudio o el proyecto para poder reducir los costos. El segundo paso será la selección de los componentes críticos a estudiar. Vamos a tener una analogía de que, por ejemplo, los órganos
El corazón es un componente mayor a la persona como el motor, un cilindro o una computadora. Estos componentes mayores son de alto costo, requieren alta confiabilidad y por consiguiente son monitoreados por condición. Vamos a necesitar información. Según el fabricante, para esta pala se tiene identificado 25 componentes críticos. Requerimos tener un costo aproximado, es un costo referencial. El PCR, cuánto tiempo vive el componente según fábrica. ¿Cuántas horas se demora el proveedor en traer un componente al almacén, por ejemplo? Bueno, en este caso no sería horas, sino sería días. ¿Cuántos días de reparación del componente? ¿Y cuántas horas de instalación cuando hacen un intercambio de componentes? ¿Cuánto se demora en sacar el motor del camión y poner un motor nuevo o reparado? Después de tener esta data, la primera herramienta ideal para poder ver con qué componentes trabajar sería el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto nos va a ayudar a identificar cuáles son los componentes a trabajar. Sin embargo, tenemos otro diagrama, que es un diagrama de Jagdknife, de tiempos, donde el eje X demuestra la frecuencia de intercambio del componente. Y en el eje Y se muestra el tiempo que se demora en intercambiar. Por ejemplo, de la línea vertical, el punto que se encuentra más alejado, en este caso será el punto 15, es el que más, con mayor frecuencia, ocurre, o falla, o lo cambian en este caso, ¿no? Y de la línea horizontal, la línea verde, el punto que se encuentra más alejado vendría a ser el swing bearing, un rodamiento de giro. Es el que más se demora en intercambiarlo. Y con ello podríamos identificar desde un punto de vista de confiabilidad qué componentes utilizar. Es una muy buena herramienta. Si es que a nuestro estudio le agregamos los tiempos de ciclo y producción, podríamos hallar el costo, en este caso, por parada por hora de la pala. En este caso nos ha salido 48.000 dólares la hora aproximadamente, ¿no? Entonces, para ello necesitaríamos tener los ciclos que tiene de carguillo. Con esta información podríamos realizar otro diagrama, el mismo diagrama de Jagdknife, donde en el eje X estaría el costo específico. ¿Qué quiere decir? De esta línea vertical, el punto que se encuentra más alejado vendría a ser el que es más costoso para este estudio, para estos componentes. Y de la línea horizontal, el punto que se encuentra más alejado, en este caso superior, es el componente que genera mayor indisponibilidad al equipo. Ahí tenemos la flecha naranja, que es el que más afecta al costo. Ya, el siguiente paso, una vez que hemos escogido la pala a trabajar, en este caso la X5500, de los 25 componentes críticos, ahora hemos escogido 14 componentes críticos según el diagrama de Jagdknife. De esta línea inclinada, todos los componentes que se encuentran en la parte superior son los que se van a trabajar. El siguiente paso va a ser modelar el proceso. Para modelar el proceso, tenemos que graficar. Vamos a tener una bodega donde vamos a tener 3 motores. Pueden ser nuevos, pueden ser reparados en stock. Y tendríamos una primera pala. La primera pala 7, la pala 7, se va a programar un intercambio de componentes. Mantenimiento mina le pide a logística que le entregue un motor. Le entrega el motor de la pala 7 se va a reparación y va a pasar un tiempo donde la pala 5 también tiene un programa, un PCR le llamamos,
para que pueda intercambiar el motor. Y para mala suerte, en la pala número 1 también está programado el intercambio de otro motor. Si en nuestra bodega teníamos tres motores, teníamos tres motores, en este caso nos vamos a quedar sin stock. Va a ser este escenario. En este escenario, ahí podríamos predecir en cierta forma, ¿no? Podríamos indicar desde cuando hemos instalado el motor en la pala, ¿cuánto tiempo puede fallar? Eso le llamamos un PCR. El PCR de fábrica aproximadamente en motores es de 15.000 horas, hasta otro punto, pero es un PCR de fábrica. Con distribuciones de probabilidad, una distribución de Weibull, exponencial, se podría utilizar, en cierta forma, con un nivel de probabilidad, indicar cuándo va a ser la siguiente falla, en este caso el siguiente intercambio de componentes. Si falla la pala número 2 y no tenemos repuestos en el almacén porque tenemos tres motores en el taller en reparación y todavía no llega, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿cuántos motores? Bueno, el PCR. ¿Cuál sería el PCR, no? Nos guiamos del PCR del fabricante. Hemos instalado un motor nuevo en la pala y nos han indicado el fabricante que demora 15.000 horas o utilizaríamos confiabilidad. En este caso podríamos utilizar confiabilidad porque tendríamos data de 5 años y podríamos ver si es que efectivamente ese motor de manera matemática, de manera estadística, de probabilidades, puede hacer que falle. Para poder saber cuántos motores necesitamos tener en stock, podemos utilizar la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, para que me puedan entender, sería así. Si, por ejemplo, la pala fuese una persona y la persona vive 80 años, es un ejemplo, y el corazón, según fábrica, dura 40 años. Entonces, para tener un nivel de disponibilidad del 100% en el almacén, y que la pala, en este caso la persona, no esté detenida por falta de corazón, ¿cuántos corazones necesitaríamos? Necesitaríamos dos corazones. Entonces vamos a utilizar esa misma fórmula matemática para saber cuántos motores, cuántos cilindros hidráulicos necesitamos tener. Para ello podríamos necesitar el PCR de fábrica, 15.000 horas, necesitamos flecha roja, flecha azul, necesitamos saber cuántos días se va a demorar en reparar ese motor. Y con un motor en stock, hay la probabilidad de que cuando vayamos al almacén nos entreguen un motor en un 81%. Y hay la probabilidad de que una pala esté detenida en el 19% por falta de motor. Si aumentamos los motores, por ejemplo, a 2 motores, la probabilidad de que falle una pala por espera de un motor es del 5%, ¿no? Si aumentamos a 3 motores, entonces yo voy al almacén, aumento mi stock a 3 motores, entonces hay la probabilidad de encontrar 3 motores el 99%, y hay la probabilidad de que la pala esté detenida por espera de un motor del 1%. Ahora, si es una operación demasiado crítica, lo que tendríamos que hacer es estoquearnos, ¿no? ¿Cuántos motores? Como el ejemplo del corazón. 4 motores. Si una persona vive 80 años y el corazón dura 40 años, para tener un nivel de disponibilidad del 100% del almacén, necesitaríamos tener 2 corazones. En este caso necesitaríamos tener 4 motores con estas horas de trabajo. Una vez que hemos identificado los componentes críticos, de los 25, según el diagrama de Jaff-Knight, se han identificado 14 componentes críticos. Si ponemos 6 palas y van a trabajar 20 horas,
y utilizamos la distribución de Poisson, podríamos hallar para cada componente cuántos componentes necesitamos. 2 swing bearing, 4 motores, 3 tumbler shaft, etc. En total, vamos a tener una inversión de 5.9 millones con 42 componentes, con un nivel de servicio en el caso del almacén del 100%. De aquí vamos a partir. Entonces, a ver. Nuestro siguiente paso va a ser confiabilidad. Tendríamos que hallar si el PCR de fábrica, si el fabricante nos dice, mi motor dura 15.000 horas, durará 15.000 horas, tendríamos que revisar nuestra data. Para ello vamos a utilizar esta siguiente analogía. Si, por ejemplo, el corazón es a la persona y el motor es a la pala, el corazón dura 70 años, según fábrica. El PCR de fábrica es 70 años. Y para el motor es 15.000 horas. Con confiabilidad, con distribuciones de probabilidad, se puede calcular de manera matemática y acercando, no solamente es el promedio, sino encontrando la distribución que más se adecue a los datos. Podríamos hallar el costo. Si nosotros cambiamos el motor a 15.000 horas, como nos dice el fabricante, el costo, por ejemplo, puede ser de $44 la hora, ¿no? Si hacemos la analogía al corazón, sería a 70 años que cambiamos el corazón, el costo es de $44 la hora. Si hallamos con confiabilidad un PCR preventivo, y nos va a hallar que el PCR preventivo es, si lo cambias a los 65 años el corazón, el costo va a ser de $30 la hora. ¿Y qué pasaría si, también con confiabilidad, si hallamos cuánto es lo máximo que puede durar? Entonces, un PCR correctivo hasta la falla. Y hasta la falla sería unos 69 años. Y con 69 años sería $34 la hora. ¿Vemos cuál es el menor? En este caso sería $30 la hora a 65 años. Y es lo que vamos a hacer. Con la data de 5 años, de todos los componentes que va a hacerse este estudio, vamos a hallar cuál es la mejor distribución y hallar el menor costo. Si lo cambiamos a lo que nos dice el fabricante, si lo cambiamos de manera preventiva o si lo cambiamos hasta la falla. En el caso del motor, del swing bearing, por ejemplo, necesitamos tener el horómetro de instalación, el horómetro de cambio, las horas de vida, que es la diferencia, y saber si es que este componente ha salido por temas de condición o ha salido por temas de falla. Si ha salido por temas de condición, le llamamos datos suspendidos. Si ha sido por temas de falla, bueno, es un dato también muy importante para poder hacer nuestros cálculos. Una vez que tenemos estos cálculos, se pueden realizar en otros programas, en Minitab, Reliasoft, Weibull++, que tienen netamente algoritmos de confiabilidad. En este caso estamos utilizando Excel, que se aproxima, es muy próximo para poder hacer estos cálculos. Hemos utilizado las distribuciones más comunes, la normal, la exponencial, Weibull de 2 parámetros, Weibull de 3 parámetros, y nuestro indicador de cuál es la mejor distribución es el coeficiente de correlación. El que más se aproxime a 1, en este caso Weibull de 3 parámetros, es la mejor distribución. Para el caso del swing bearing, es una distribución, los datos de falla y suspendidos se acomodan más a una distribución Weibull de 3 parámetros. Una vez que tengamos estos datos, necesitamos los costos y tanto de manera preventiva. Y si es que fallase de manera correctiva, necesitamos un factor. Este factor puede salir de las OTs o también de referencia de costos de lucro cesante o de costos de falla. Cuando hacemos confiabilidad, acá tenemos datos muy importantes, parámetros del Weibull. Si beta es menos que 1, este componente está fallando por mortalidad infantil. Algo está pasando al momento de instalarlo. Se podría hacer análisis. Si beta es más que 1,
nos indica de que estos componentes fallan por desgaste. Y si beta es igual a 1, ya tendríamos que utilizar otras herramientas para poder predecir en cierta forma cuando tenemos que cambiar el componente, porque no sabemos, es incierto. En el caso de gamma, nos indica de que este componente nos va a dar que hasta las 10.000 horas no va a fallar, es como la garantía. Es que cuando ustedes se compran, nos compramos algún producto, por ejemplo, de un televisor, y nos dicen, mira, tienes una garantía, en 2 años no va a fallar, porque ellos hacen confiabilidad. Lo mismo ocurre acá. Tenemos un gamma, un beta, tenemos un B10, a las 10.491 habrán fallado el 10% de los componentes. Solamente se necesita datos, datos de falla. Eso sí, tienen que ser datos limpios, habría que revisarlos. Con unos 4 datos se podría realizar muy próximo, acercarnos a datos de confiabilidad. Con el Excel se puede sacar gráficas de densidad, de probabilidad, la tasa de fallas, que es en este caso la curva de la bañera. Si ustedes se dan cuenta, aparece la parte inicial de la curva de la bañera. Entonces, este componente falla por temas de fabricación. Yo diría que es más por temas de instalación. La confiabilidad, la probabilidad de falla, y acá está su garantía, su gama, ¿no? A estas horas no va a fallar. Con estos gráficos, también podemos hallar de manera matemática el siguiente gráfico. Si el gráfico a continuación es una V, quiere decir que tiene un PCR óptimo. Cuando me refiero a un PCR óptimo, me refiero a esta tablita. Nosotros ponemos, una vez que tenemos los parámetros beta, eta y gamma, podemos plasmarlo en un cuadro de Excel y podríamos hallar la probabilidad de falla, la probabilidad que sobreviva a determinadas horas. Si a esto le agregamos costos, podríamos hallar lo que hace un momento se explicó. A las 28.000 horas, ¿cuánto es el costo? A las 10.000 horas, ¿cuánto es el costo? Entonces podríamos hallar el óptimo. En este caso, en el swing bearing sale un óptimo, que vendría a ser esta línea. ¿Qué quiere decir? Que es lo más que sí es recomendable cambiar a las 10.000 horas aproximadamente este componente por los costos. Si comparamos, si cambiamos el swing bearing como nos indica el fabricante cada 28.000 horas, el costo por hora es de 45. Si lo cambiamos de manera preventiva, el costo será de 24 dólares la hora. Si lo cambiamos hasta que falle, o sea, lo instalamos el componente y no lo cambiamos, va a ser de 30 dólares. El menor es el que vamos a utilizar. En el caso del motor, igual, tenemos datos de falla, un dato suspendido, modelamos y en este caso no hay una V. ¿Qué quiere decir? Que este componente se recomienda llevarlo hasta la falla. En otras palabras, si es que el fabricante te indica de que este motor dura 15.000 horas y con tus datos de tantos motores que han estado en el campo, dura 16.500 horas, ejemplo, entonces podríamos instalar hasta que lleve a la falla, ¿no? Hay operaciones donde conviene mejor instalar el motor y no repararlo hasta que llegue a la falla, porque los costos van a ser menores. Igual, tenemos, fabricante te dice cambiar 13.500 horas, el costo es de 119 dólares la hora. Si lo cambiamos de manera preventiva, es de 110, y si lo cambiamos de manera correctiva hasta la falla, es de 88. Cogemos el de menor. Lo mismo se realizó a todos los componentes del Jackknife, que aparecen ahí, y pueden observar los resultados. Si cambiamos, imagínense ustedes que es una operación de mina nueva, y ha comprado estas palas, ¿no? 6 excavadoras, nuevecitas. Y viene el almacén y hacen una política. El área de planeamiento de componentes tiene una política. A ver, ¿cuánto dura el motor? Dura el motor
según el fabricante, que lo tienes que cambiar cada 13.500 horas. Es el PCR de fábrica. Y el swing bearing cada 28.000. Si lo cambiamos a lo que nos indica el fabricante, que vendría a ser nuestro primer inicio, tendríamos un total de 23 millones para una operación de un año, trabajando aproximadamente 20 horas y 6 excavadoras, aproximadamente. Como ya ha pasado 5 años de data, se abre una nueva operación de mina, compran los mismos modelos de excavadoras y esta vez le preguntan al almacén, le dicen al jefe de almacén, al jefe de logística, cuántos motores, cuántos convertidores para poder atender 6 excavadoras, ejemplo, necesito. Como han hecho un trabajo en conjunto con mantenimiento mina, con confiabilidad de mina, entonces confiabilidad le dice, mira, en realidad el motor no dura 13.500 horas, el motor dura 16.397 horas aproximadamente. Y el costo va a ser menor. Ahora, por ejemplo, el swing bearing lo cambiamos a las 28.000. No, 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 es mejor cambiarlo a las 10.000 por costos, de manera matemática. Si ustedes se dan cuenta, cambiamos, si utilizamos esta política, ya no al azar, sino probable, matemática, de 23 millones lo vamos a reducir a 17. Y ahí ya tendríamos un primer beneficio de 6 millones aproximadamente. ¿Por qué? Porque en esta nueva operación es el mismo modelo, es el mismo personal, los mismos tiempos. Puede hacer de que las condiciones del contexto operacional sí afecten a las palas, ¿no? Porque no es lo mismo que esté una pala trabajando en la costa, que esté trabajando en altura. Puede variar, sin embargo, es una muy buena aproximación a guiarnos de lo que nos dice el fabricante, ¿no? Porque nosotros tenemos los equipos, nosotros hacemos el mantenimiento. Ahí tenemos los resultados. Ya. Recuerden de que al inicio hemos utilizado la distribución de Poisson para saber cuántos motores necesitamos. Para ello hemos utilizado el PCR de fábrica. Una vez que hemos hecho confiabilidad, vamos a ajustar. Ya no vamos a utilizar el PCR de fábrica de 13.500 horas, sino vamos a utilizar el PCR óptimo. En este caso, me parece que es 16.397 horas, ¿no? Es lo que tendríamos que utilizar. Sin embargo, al momento de actualizar esas horas óptimas de PCR óptimo, de manera preventiva, en algunos casos correctivo, PCR correctivo, los costos no se reducen, es mínimo, es muy efímero, es muy poco. Lo que sí va a hacer reducir es el algoritmo matemático, el algoritmo de optimización. ¿Qué es este algoritmo de optimización? Este algoritmo de optimización, les voy a explicar de qué se trata. Es un algoritmo empleado en la aeronáutica en base a una tesis de matemático que donde modela, le hace una pequeña corrección a la distribución de Poisson. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Podemos predecir, en cierta forma, cuando instalamos un componente en este ejemplo, un motor en la pala, ¿cuándo va a fallar? Sí se puede. ¿Cómo se puede? Haciendo distribuciones de probabilidad. ¿Cómo se haría? Tendríamos que tener los datos de falla, tendríamos que tener si hay datos suspendidos, podríamos ingresarlo al Minitab, al WebWinMathMath, podríamos hacer un programa en Python, o incluso también se hace ya Machine Learning, ¿no? Para estas aplicaciones. Entonces sí podríamos predecir. Ya, esa es una primera parte. ¿Podríamos predecir? Sí, podríamos predecir muy próximo. Siempre y cuando el beta sea menor que 1 o más que 1. Si el beta es 1, ahí sí necesitaríamos modelos matemáticos para ingresar la información de monitoreo de condición. Pero sí se puede predecir. Ahora, muy próximo, claro. En el caso
cuántos componentes tener en stock en la bodega, les he propuesto Poisson, ¿no? Entonces ahí le hemos dado con Poisson. ¿Qué hace Poisson? Recordando, lo que hace Poisson es saber cuántas horas trabaja el motor, cuántas horas que diga trabaja la máquina, cuánto el motor, cuántas horas vive el motor, en este caso el PCR, y cuánto tiempo se demora el proveedor en traerte el motor. En este caso el proveedor sea reparado o en este caso un motor nuevo. ¿Cuánto tiempo se demora? Si eso lo modelamos matemáticamente, que es la idea, tenemos que entender lo siguiente. Una pala no trabaja solamente con motor. O sea, una pala necesita una bomba, necesita un cilindro. Entonces, todos los componentes trabajan en serie. Si no hay motor, no trabaja la pala. Si no hay cilindro, no trabaja la pala. Entonces, para ello, vamos a poner un algoritmo que se llama EVO, Spec Bach Order, ¿no? Sus siglas en inglés. Entonces, la pala en realidad tiene una bomba, tiene un cilindro y tiene por consiguiente un motor. Como estos componentes están en serie, ¿ya? O sea, si no tiene el cilindro, no trabaja, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, de manera matemática, vamos a ingresar a nuestro modelo las horas, cuántas horas va a trabajar la pala, cuánto tiempo dura el PCR, cuánto tiempo va a durar ese motor. Con la distribución de Poisson vamos a ver cuántos motores tienen en stock. Y como hay componentes en serie, en este caso una bomba, un cilindro y un motor, podríamos agregarle la indisponibilidad. La indisponibilidad que genera cuando un cilindro no llega al almacén para la pala. Cuando una bomba no llega al almacén para la pala. Entonces, ahí de manera matemática vamos a hacer eso. Vamos a hallar la indisponibilidad que afecta a cada componente. Vamos a agregarlo a nuestro diagrama, a nuestra formulita de Poisson. Y con eso vamos a hacer esta optimización. Ahora, para hacer la optimización, se puede utilizar el solver de Excel. Y el solver de Excel nos va a ayudar a hacer como tiene programación lineal, podemos hallar esa optimización. Lógicamente con las fórmulas que vamos a agregarle. Entonces, para que se entienda este ejemplo, vamos a tomar tres componentes. Ya, flecha azul, tenemos tres componentes. Vamos a utilizar la fórmula de Poisson normal. Y vamos a comprar dos swing bearing, 4 motores y 3 tumbler shaft. Esto es una disponibilidad del 100%. ¿Listo? 100%. Y tenemos una inversión de 2 millones. Ahora, alguien dirá, a ver, ¿qué pasaría si compro un solo swing bearing, un solo motor, un solo tumbler shaft? Entonces, vamos a tener lo siguiente. De manera independiente, vamos a tener la disponibilidad del swing bearing del 70% del almacén. La disponibilidad mecánica va a ser del 99%. Y si sacamos la disponibilidad general, tendríamos 57%. Si compramos uno de cada, de cada uno, valga la redundancia, vamos a tener 57% de disponibilidad en el almacén. Es muy bajo. Entonces yo voy y solo hay disponibilidad del 57%. Y una disponibilidad del 93% de manera mecánica. Y una inversión, ya no va a comprar 2, 4, 3, sino voy a comprar 1 millón, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si cambio? Ya no compro uno, sino dos, dos y dos. Entonces, va variando los indicadores. Va variando la disponibilidad del almacén, va variando la disponibilidad mecánica y la inversión también va variando. ¿Y qué pasaría si compro dos dos swing bearing, dos motores y tres tumbler shaft? ¿Qué pasaría? Entonces, la inversión va variando. Entonces, ahí vamos a utilizar Solver.
lógicamente que hemos ingresado de manera matemática en los Excel, ¿no? Y acá está el apoyo del Excel a través de esta herramienta y esta propuesta. Vendría a ser, quiero minimizar el inventario E34, en este caso 900, quiero minimizar los 2 millones, porque inicialmente estaba con 2 millones, variando la cantidad de componentes que sean más que cero y que tenga una disponibilidad mayor o igual al 98%. ¿Qué disponibilidad? Disponibilidad mecánica. Le damos correr, resolver, hace el proceso y da como resultado que tienes que comprar con estas restricciones 2 motores, un motor, 2 swing bearing, un motor y 2 tumbler shaft. Inicialmente, la inversión al 100% de disponibilidad del almacén era de 2 millones. Empleando agregando las fórmulas matemáticas de spec back order a nuestro cálculo de Excel y utilizando Solver, nos propone 2, 1 y 2 y una inversión de 912. Entonces nos estamos ahorrando 1 millón aproximadamente. Lo mismo hacemos con todos los componentes. Inicialmente teníamos una inversión de 5.9. Maximizando reduciendo el presupuesto, maximizando la disponibilidad, tenemos un primer ahorro de $630,000 más o menos. Hay una segunda propuesta. Ya no vamos a minimizar el costo. Lo que vamos a hacer es maximizar la disponibilidad mecánica, variando la cantidad de componentes, que sean enteros, y acá sí le ponemos otra restricción. El presupuesto inicial es 2 millones y le vamos a reducir 1 millón. Entonces, hace el cálculo viendo, quiero maximizar, quiero reducir el presupuesto en base a 1 millón, que es lo que hemos puesto. Hace el cálculo y te dice, de 2, ahora compra un swing bearing, 2 motores y un tumbler shaft. Y hay una reducción de 1 millón, mayor que la anterior. Lo mismo hacemos con todos los componentes y de 5.9 ha bajado a 4.9, aproximadamente 1 millón. Esta es la mejor propuesta. Entonces, resultados. Tenemos, si nosotros cambiamos los componentes mayores, como nos indica el fabricante, bueno, aparte del monitoreo de condición, el monitoreo de condición nos da alertas, pero aparte nos guiamos, el área de intercambio de componentes se guía de lo que le dice el fabricante, haciendo confiabilidad, con data, de manera matemática y solo con Excel, ¿no? Que es muy próximo. También se puede hacer las comparaciones con otros programas como el Minitab. Es muy próximo, nos podemos ahorrar unos 6 millones para un año de operación, cambiando la política para aquellos componentes que se puede, que sean más que uno, beta mayor que uno o menor que uno, ¿no? Se podría realizar eso. Y en el caso de la optimización, del algoritmo de optimización empleado en la aeronáutica, como les mencionaba, se podría también utilizar este modelo matemático donde nos sale 1 millón de reducción de los costos de inventario. Entonces podríamos concluir, para bajar los inventarios, para que sepa el almacén cuántos motores tener en stock, con datos de confiabilidad, datos de lo que ocurre en el terreno, no con datos de pronósticos de salida de motores o componentes, por ello que se estoquean, ¿no? Sino con qué es lo que está ocurriendo en el campo, podríamos tener el siguiente resultado. De 23 millones de cambiar el componente y utilizando confiabilidad, reducimos a 17 millones. Los repuestos.
con un 100% de disponibilidad en el almacén, o sea, el almacén está con sus indicadores del 100%, necesita invertir 5.9 millones. Sin embargo, sabiendo de manera matemática, sabiendo cuánto tiempo se demora un componente en llegar al almacén, cuánto tiempo se demora en que falle y viendo la disponibilidad en serie de la pala, podríamos bajar a 1 millón, 4.9. Ahora, la disponibilidad mecánica inicial era 95%. Le hemos mejorado un porcentaje. Ojo, respecto a repuestos, ¿no? Pues la disponibilidad puede verse afectado por otros eventos, falta de operador, componentes de falla. No, acá estamos hablando de repuestos. Y, y la disponibilidad del almacén es de 100%. En este caso la estamos bajando al 93%. Claro, va a bajar, tenemos que ceder, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque acá tenemos que tener contento a la pala, en este caso, ¿no? Listo. Y de un stock de 42, en este ejemplo, ha subido a 44, sin embargo, los costos son los que nos han mencionado. Saber qué comprar, ¿no? Qué comprar, pero de manera matemática. Este mismo estudio, esto fue para 6 excavadoras. Esta misma metodología se realizó, bueno, hay un 17% de ahorro. Para 29 camiones 797F, aproximadamente les puede salir de 44 millones a 29 millones, más o menos. Y de inversión de componentes críticos, ¿no? Y tendríamos una disponibilidad de mecánica de 95 a 97 con respecto a repuestos, ¿no? Ahí tenemos nuestro stock. En este caso sí ha bajado. De 112 ha bajado a 72. Mejor disponibilidad. Acá el ahorro es mayor. Son datos muy próximos, muy próximos. Depende bastante de la data que se tiene. Recomendaciones. Em, Existen programas ¿cómo se llama? Hay un libro que voy a mencionarles en la bibliografía al final. Existen programas donde se calcula estos datos. Sin embargo, con Excel, con fórmulas de confiabilidad, podemos aproximarnos a estos datos. La recomendación sería que esto lo podríamos hacer con datos de falla. Sin embargo, si es que el componente a analizar le sale un beta igual a 1, que vendría a ser una distribución exponencial, entonces no sabemos cuándo va a fallar. No se puede calcular. ¿Cuándo sería? Para ello tendríamos que utilizar otra matemática para agregarle. Y esa matemática se le llama en 3 dimensiones, ¿no? En 2 dimensiones tendríamos que tener el tiempo de trabajo versus la probabilidad de que va a fallar. Para que me entiendan mejor, va a ser así. En un partido de fútbol, el DT cambia a los jugadores su estrategia para ganar el partido, cambia a sus jugadores, una de sus estrategias es por horas de juego, ¿no? Entonces, entra un jugador y lo saca por horas de juego, media hora, 15 minutos, dependiendo de su estrategia. Sería igual acá. Sacamos el motor por horas de vida, por horas de falla. Sin embargo, tendríamos un mayor dato poniendo sensores al jugador para ver su presión, su temperatura, su velocidad, etc. Entonces, eso es monitoreo de condición. Entonces, si tenemos esa data, nuestra precisión para aquellos componentes que sea un beta igual a 1, podríamos utilizar esa información y sería nuestro pronóstico muy cercano. En un libro que les voy a mencionar, la bibliografía, se ha hecho eso, se ha agregado data de monitoreo de condición a los modelos matemáticos, en este caso de 3 dimensiones, para poder mejorar esa precisión. Y sale un programa donde aquellos componentes que no se puede predecir por horas, podríamos utilizar este programa, que es en realidad de manera matemática que se puede agregar.
Por ejemplo, acá te dice, si es que llega el punto a las 1500, 1100 horas aproximadamente, quiere decir que este componente ya lo tienes que intercambiar, ¿no? Es lo que nos podría indicar. Si se puede hacer, tendríamos que agregarle más modelos matemáticos a nuestras fórmulas de Excel y podríamos realizar esto. Aplicaciones. Mire, acá hay dos tipos de aplicaciones. La primera aplicación es que ustedes pueden crear un tablero donde tienen fecha de que han instalado un componente al camión, por ejemplo, y comparar en un tablero que aparezca. Si le hago caso a fábrica, este motor tiene 3 meses, 3.8 meses de vida. Si que aplico una política de cambiarlo hasta que falle, tiene 5 meses. Si que aplico una política preventiva por los costos, tiene medio mes casi. Entonces, que tenemos que cambiar. Entonces, como un semáforo. Entonces, imagínense ustedes tener un tablero que se puede llevar a Python, se puede llevar un programa, donde aparece tu camión y se despliega el motor, 3 meses de vida. En la transmisión, ¿cómo se llama? Un mes de vida. Los mandos finales tienen un año de vida. Entonces, es una herramienta de manera matemática que les puede ayudar a ustedes a gestionar mejor sus componentes. Ahora, muy aparte de tener otro tablero para pues, poder saber cuántos motores tener en stock, cuántos convertidores, que es la fórmula que les acabo de mostrar. Ese ya sería para logística, ¿no? Para logística, recuerden de que un motor en una pala, no necesariamente cuando sale el motor para reparar, no necesariamente le vas a instalar a la pala un motor nuevo, puedes instalar un motor reparado. Entonces ahí va a cambiar un poquito los cálculos. Y sí, sería interesante de que logística tenga un tablero donde diga, mira, para este año necesitas 3 motores, sean nuevos o reparados. Si son nuevos, la confiabilidad es mayor. Si son reparados, la confiabilidad va a bajar. Sin embargo, necesitas este dato y esto te va a costar. Y ahí se podría mejorar en decir, cuánto y cuándo. Cuándo comprar, porque no es comprar el motor y que esté ahí en stock hasta que falle, ¿no? Por ello podríamos utilizar esta herramienta. La bibliografía es la siguiente, del señor Andrew Jardine, un experto en Canadá, Albert Sang en Hong Kong, y ellos que realizaron esta herramienta. De ahí sale esta bibliografía. Este estudio sale de estos libros. El libro del arte de mantener del ingeniero Rodrigo Pascual, también hay bastante información que modela. Dentro de este libro, El arte de mantener, está esta formulita, este algoritmo, que sale de este señor, Craig Shelbrooke. Craig Shelbrooke presenta el EVO, el Spec Backorder, en su proyecto, ¿no? Un proyecto de optimización. Este es el que se ha utilizado para modelar. Y también tenemos uno de repuestos críticos que hacen referencia a Jackknife, ¿no? De ingeniero Darko Lui. Y también tenemos una muy buena referencia con BESAT, ¿no? Que ingresa para poder planear los repuestos temas de monitoreo de condición. Esta es la fuente donde se ha podido realizar este estudio. Y sin más que agradecerles por su tiempo, les comparto esta información. Cater, hacemos investigación de componentes, tanto de maquinaria pesada como de la parte industrial. Les agradezco su atención y estaremos subiendo más información en los canales de las redes sociales. Muchas gracias.